Aquí comienza Hoy por Hoy Guadiato. Información, entretenimiento, actualidad. El magazine del Guadiato con Juan Luis Dávila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos nueva edición del Hoy por Hoy en la comarca del Guadiato este martes 5 de marzo, una jornada que nos ha recibido con cielos totalmente despejados y con temperaturas muy fresquitas a primera hora de la mañana. Esta pasada madrugada los termómetros no han superado los 2 grados, aunque las previsiones para hoy apuntan a unas máximas de 15 grados en las horas centrales del día y una madrugada similar a la que vivimos en la noche de ayer. Esta semana de nuevo nos va a visitar la lluvia. A partir del jueves y para todo el fin de semana se espera la presencia del líquido elemento en nuestra comarca y frío, mucho frío, sobre todo el sábado y el domingo. Son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para la comarca del Guadiato y la Campiña Sur de Extremadura. Este programa que hoy están escuchando lo grabamos en la tarde de ayer, porque a esta hora de la tarde estamos volando desde Málaga hasta Bruselas, acompañando a la delegación de Izquierda Unida, que mañana se reunirá en el Parlamento Europeo con el comisario de Medio Ambiente para tratar la contaminación del embalse de La Colada. Aprovechando esta circunstancia, hemos querido aprovechar esta jornada para acercarnos un poco más a las instituciones comunitarias. Hoy conocemos un poco mejor qué es el Parlamento Europeo y cómo funciona. Te presentamos una de las 7 instituciones que la forman, el Parlamento Europeo. Su principal misión es la de representar los intereses de los ciudadanos y, además de ser el encargado de promover los derechos humanos dentro y fuera de la Unión, controla el resto de instituciones. Para conocer sus orígenes nos trasladamos al nacimiento de la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, conocida con las siglas CECA, que pasó a ser la Asamblea Común de las 3 comunidades europeas supranacionales que existían entonces y que con posterioridad adoptaría el nombre de Parlamento Europeo. Con los años la institución se ha ido transformando y ha pasado de ser una asamblea integrada por miembros designados a ser un Parlamento elegido que marca la agenda política de la Unión Europea. En la actualidad cuenta con varias sedes. La principal se encuentra en Estrasburgo, donde se celebran las sesiones ordinarias. En Bruselas se celebran las sesiones extraordinarias y en Luxemburgo se halla ubicada la Secretaría General del Parlamento. Esta institución se encuentra regulada en 2 grandes tratados, como son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, cuenta con un reglamento interno. El Parlamento Europeo se compone de representantes de los ciudadanos de la Unión. Estos representantes se conocen con el nombre de diputados o eurodiputados. Además, cuenta con un presidente, vicepresidentes y cuestores. Veamos ahora cada uno de ellos. Los diputados son elegidos por sufragio directo desde 1979. Son los votantes de la Unión quienes los eligen cada 5 años. Por ello, son los encargados de representar a todos los ciudadanos. Es cada Estado quien decide cómo se desarrollarán sus elecciones, aunque siempre respetando la igualdad de género y el secreto del voto. Las elecciones se rigen por representación proporcional, siendo la edad mínima para votar de 18 años, a excepción de Austria, donde es de 16. Para decidir el número de diputados al Parlamento se tiene en cuenta la proporción de la población de cada país, si bien ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96 diputados. El número total no podrá ser superior a 751, es decir, 750 más el presidente. La salida del Reino Unido supuso un cambio en el número de eurodiputados y desde el mes de febrero de 2020 España pasó de 54 a 59 eurodiputados. Tras la culminación del Brexit, los 73 escaños con los que contaba Reino Unido quedaron libres, repartiéndose 27 entre los 14 países que estaban más infrarrepresentados y reservándose los 46 restantes para futuras ampliaciones de Estados miembros. Así, en la actualidad, el Parlamento Europeo ha pasado de 751 a 705 eurodiputados. El presidente es una pieza clave dentro del Parlamento. Es elegido por un periodo renovable de 2 años y medio, es decir, la mitad de una legislatura. Se encarga de representar al Parlamento en el exterior y en las relaciones con las otras instituciones comunitarias. Además, responde de la seguridad e inviolabilidad de las dependencias del Parlamento. Entre sus funciones destacamos las siguientes: dirigir todas las actividades del Parlamento y de sus órganos,
abrir, suspender y levantar las sesiones. Velar por la observancia del reglamento interno. Mantener el orden, conceder la palabra, cerrar los debates, someter a votación los asuntos y proclamar el resultado de las votaciones. Además, remite a las comisiones las comunicaciones que sean de su competencia. Los vicepresidentes son los órganos que pueden reemplazar al presidente en los casos en que sea necesario, así como también pueden sustituirlo en las sesiones plenarias. Además, son miembros de la mesa del Parlamento. La sustitución del presidente por uno de los vicepresidentes será determinada según el orden de precedencia en caso de ausencia o de impedimento o si desea participar en el debate. Los cuestores, por su parte, también forman parte de la mesa y son los encargados de realizar las tareas administrativas y económicas que afectan directamente a los diputados y a sus condiciones de trabajo. La duración del mandato de los vicepresidentes y de los cuestores, igual que la del presidente, es de 2 años y medio. Para que podamos conocer las competencias del Parlamento debemos acudir al artículo 14 del Tratado de la Unión Europea. Es el encargado, junto con el Consejo, de ejercer la función legislativa y la función presupuestaria. Además, desempeña funciones de control político y consultivas en las condiciones que se establezcan en los tratados, y también elige al presidente de la Comisión. En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los artículos del 224 al 234, se recogen también una serie de atribuciones de las que destacamos las siguientes. Junto con el Consejo y con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, deben establecer, mediante reglamentos, el estatuto de los partidos políticos a escala europea y, en particular, las normas relativas a su financiación. Por decisión de la mayoría de sus miembros, pueden solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los tratados. A petición de la cuarta parte de sus miembros, pueden constituir una comisión temporal de investigación para examinar las alegaciones sobre infracciones o de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión Europea, aunque si de los hechos alegados está conociendo un órgano jurisdiccional, no será competente hasta que no concluya el procedimiento judicial. Es competente para elegir al Defensor del Pueblo Europeo, que es quien recibe las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. Dichas reclamaciones deberán estar relacionadas con los casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, salvo en lo que respecta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones. La Comisión Europea, otra de las 7 instituciones, debe publicar todos los años un informe general sobre la actividad de la Unión. Este informe es objeto de discusión por el Parlamento en sesión pública. Es importante que tengas en cuenta que como ciudadano de la Unión o como residente en un Estado miembro, tienes derecho a presentar al Parlamento de forma individual o junto con otros ciudadanos una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que te afecte directamente. Otro de los puntos a destacar es que el Parlamento decide sobre la moción de censura que pueda presentarse contra la gestión de la Comisión. En caso de que esto ocurra, solo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos 3 días como mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública. Si la moción de censura es aprobada por mayoría de 2/3 de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento, los miembros de la Comisión deben dimitir de forma colectiva de sus cargos. Además, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá también dimitir del cargo que ejerce en la Comisión. Una vez aprobada la moción, los miembros de la Comisión permanecerán en sus cargos y continuarán resolviendo los asuntos relacionados con la administración ordinaria hasta que sean sustituidos. En tal caso, el mandato de los miembros de la Comisión designados para sustituirlos acabará en la fecha en que habría finalizado el mandato de los miembros de la Comisión que fueron obligados a dimitir colectivamente de sus cargos. Por último, es importante resaltar que el Parlamento y el Consejo son los responsables de establecer el presupuesto anual de la Unión Europea. La vida del Parlamento está determinada por los trabajos de las comisiones, las reuniones de los grupos políticos y las sesiones plenarias. Se consideran como órganos directivos la Presidencia, la Mesa y la Conferencia de Presidentes.
Como órgano de apoyo está la Secretaría General y como órganos de trabajo las comisiones parlamentarias y las delegaciones. En cuanto a los órganos políticos nos referimos a la Conferencia de Presidentes, la Mesa, los Cuestores, la Conferencia de Presidentes de Comisión y la Conferencia de Presidentes de Delegación. Además, debemos matizar que los grupos políticos también participan en la guía de los trabajos del Parlamento. Veamos las principales características de alguno de estos órganos. El Pleno está integrado por todos los diputados del Parlamento. En él se delibera y aprueba el orden del día y el acta de las sesiones. La Mesa tiene competencias en materia de presupuesto y cuestiones administrativas de personal y de organización. Las comisiones parlamentarias. Los diputados se reparten en comisiones para elaborar propuestas legislativas e informes. En ellas se redactan enmiendas y se proponen o rechazan los proyectos de ley. La Conferencia de Presidentes se integra por el presidente del Parlamento Europeo y por los presidentes de los grupos políticos. Su competencia es la organización de los trabajos del Parlamento y la programación legislativa. La Conferencia de Presidentes de Comisión. Esta está integrada por los presidentes de todas las comisiones permanentes o especiales. La Conferencia de Presidentes de Delegación está formada por los presidentes de las delegaciones interparlamentarias permanentes. Las delegaciones se trata de grupos de diputados que mantienen y desarrollan relaciones con los órganos legislativos de países, regiones u organizaciones que no pertenecen a la Unión Europea. Los grupos políticos, los diputados se agrupan por afinidades políticas, no por nacionalidades. Además, todo grupo político estará integrado por diputados elegidos en al menos una cuarta parte de los Estados miembros. Recuerda que el número mínimo de diputados necesario para constituir un grupo político es de 23 y además debes tener en cuenta que un diputado solo puede pertenecer a un grupo político. Y por último, la Secretaría General es el órgano encargado de asistir al Parlamento y entre sus funciones se encuentra la de coordinar los trabajos legislativos y organizar las sesiones plenarias y otras reuniones. Como has podido ver, el Parlamento Europeo no solo es un pilar fundamental dentro de la Unión Europea por sus competencias legislativas y presupuestarias, sino que además es una institución en la que a través del derecho de sufragio directo todos los ciudadanos podemos elegir a los diputados que formarán parte de ella. Por cierto, en junio hay elecciones europeas y elegiremos a nuestros representantes en este órgano fundamental de la Unión. Una vez conocido el funcionamiento del Parlamento Europeo y su importancia dentro de la Unión Europea, vamos a buscar la comunicación con una de las personas que conforman la delegación de Izquierda Unida, que esta mañana partía desde Málaga, una delegación que está compuesta y encabezada por Sebastián Pérez como coordinador de Izquierda Unida en la provincia de Córdoba y miembros de Izquierda Unida tanto en de la comarca del Guadiato como de la comarca de Los Pedroches. A esta hora de la tarde vamos a saludar al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo, Pedro Cabrera. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Luis. Comentábamos con todos los oyentes de la cadena SER del Guadiato que a esta hora estamos volando de Málaga hasta Bruselas en una delegación de Izquierda Unida donde se va a plantear ante el Parlamento Europeo, un órgano vital en el funcionamiento de la Unión y también importante para todos los países, pues la problemática que estamos viviendo, sobre todo con la contaminación del agua del embalse de la Colada, que es la gran reserva de agua que tenemos en la zona norte de la provincia de Córdoba, ¿no? Pues sí, de momento la única, ¿no?, que tenemos, ya que la conexión de Puente Nuevo, que para nosotros se tenía que estar ya realizando, pues la verdad que todavía no se ha movido fecha. Y sí, nos acercamos efectivamente a denunciar ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea la situación pues que seguimos viviendo y la pasividad, ¿no?, del Gobierno, de la Administración, sobre todo de la Junta de Andalucía y Diputación gobernada por Partido Popular. Y como bien dice, pues sí, vamos a una delegación de 15 personas que está formada principalmente por nuestro coordinador Sebastián Pérez, nuestra diputada provincial en Diputación Irene Ruiz Membrilla, yo mismo, ¿no?, como coordinador comarcal y local y concejal de Izquierda Unida en nuestro ayuntamiento, Aurora Rubio, que lo va a hacer por Belmé, y estaremos representantes pues ayuntamientos de Hinojosa, Ñora, Cardeña y Pozo Blanco. Y con los correspondientes que son concejales de la formación en sus diferentes poblaciones, además
como tú bien sabes, y que como te agradecemos que viajes con nosotros a Cadena SER de Peñarroya por Nuevo, representada por Juan Luis Dávila, que nos acompaña en el viaje. Además, pues allí nos encontraremos con nuestro diputado Manu Pineda y también con Enrique Santiago, que nos acompañarán en la delegación por una, creo que interesante jornada del día 6, que vamos a abarcar prácticamente desde las 7 o las 8 de la mañana hasta las 6 o las 7 de la tarde. Hablabas, Pedro, del tema de la contaminación, de la dejación de funciones de la Junta de Andalucía y de la Diputación, que no han hecho absolutamente nada ni por parar esa contaminación ni por potabilizar ese agua que está llegando a nuestros grifos pues de una forma insalubre, ¿no? Pues claro, la solución que pretende para potabilizar el agua, lo que es la Junta y Diputación, yo creo que no está acorde con el problema tan grande que tenemos aquí en la zona. No se puede gastar ahora, creo que son 10 millones para la conexión, una conexión que ya está hecha y que el responsable de la Confederación Hidrográfica del Guadiato, en reuniones que hemos tenido, en diferentes reuniones en Villanueva de Córdoba, aseguraba que el trasvase que se hacía de modo urgente tiene las suficientes garantías como para seguir pues traspasando el agua. Sí que había que hacerle una serie de mejoras, una serie de seguimientos para la pérdida de agua y lo que es la capacidad eléctrica. Y luego no se pueden gastar 4 millones a potabilizar un agua cuando una depuradora de última generación, una potabilizadora de última generación cuesta decenas de millones de euros. Que por cierto es una de las cosas que, por ser justos también, habrá que poner en conocimiento de la población, porque la última reunión que tuvimos sobre el agua, que nos acompañó, estuvimos el alcalde de Peñarroya, representación del presidente de los empresarios, en la Paloma, como concejala de Izquierda Unida y yo mismo, el secretario de Estado, Hugo Morán, se comprometió verbalmente, eso sí, allí delante de muchísima gente, de que el gobierno asumiría el gasto de una depuradora de primera generación. Yo ya no lo he visto más publicado, porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar con la ministra de Transición Justa, Teresa Rivero, tampoco lo mencionó, ¿no? La reunión que tuvo después de una previa en Belmé, tampoco lo dijo, ¿no? Pero el caso es que esas palabras sí están ahí. Para nosotros, la verdad, lo que queremos es que nos potabilicen el agua, y por eso, pues, sí, tenemos que hablar con la señora Florica Fin, que es la delegada o la responsable o la directora general de Medio Ambiente a Bruselas, pues a eso vamos, ¿no? Ya tenemos experiencia, ¿no? Como también cuando fuimos al tema de los miners, pero creo que todas las oportunidades hay que agotarlas y todas las reivindicaciones hay que llevarlas hasta lo más alto, y yo creo que más alto que ahora no se van a poder llevar. A ver qué tal nos va, ¿no? Pero lo que parece claro es que no hay mucha voluntad de la Junta de Andalucía ni de la Diputación de hacer las inversiones que se requiere para la situación, para potabilizar el agua, que parece que han comenzado ya las pruebas, que me parece una auténtica chapuza, de mezclar el agua contaminada con el agua que está en buenas condiciones del embalse de Sierra Bollera, pero al final esto es un tema de voluntad. Aquí al final lo que hace falta es que aparezca el dinero, que aparezcan los recursos suficientes para hacer una potabilizadora y sobre todo que paren de contaminar el agua de la colada, ¿no? Exactamente. Es que, por ejemplo, si no hubiera dinero, si estamos en un continente en donde no hay dinero, pero en la Europa del siglo XXI no puede haber 80.000 personas que vayan a una cuba a por el agua potable. Eso yo creo que es impensable, ¿no? Parece que las zonas de la periferia, lo que no son los centros urbanos, pues parece que estamos en un segundo plano. Esto se hubiera ocurrido, evidentemente, en una ciudad con enjundia o con más población, que la nuestra, pues evidentemente esto ya estaría más que solucionado. Si no hay voluntad política, mire, el otro día leí una noticia que la Junta de Andalucía se gastaba no sé cuántos millones en la zona de Córdoba para llevar el agua y que una cisterna, a crear una cisterna, o bien el gobierno se iba a gastar 550 millones en Cataluña y tal. Nosotros que por 40 millones a nosotros nos tienen como nos tienen. Bueno, nosotros, como usted bien sabe, en esta comarca estamos acostumbrados a que nos den en el lomo una, otra y otra vez sin alzar la voz, y mientras menos respuesta social haya a este pisoteo de las administraciones, en este concreto de la administración autonómica, que por ende es la responsable de los vertidos de las aguas litorales y continentales de la Junta de Andalucía,
si no pone pie en pared y no tiene voluntad, como parece que no tiene voluntad de sentarse, como se tuvo que sentar, el problema de doña Ana, como usted sabe, se solucionó una vez que se sentaron la señora Teresa Rivera, la ministra, y Juanma Bonilla. ¿Qué pasa con el Guadiato? Pues, ¿qué le voy a decir yo a usted? Pues lo de siempre, que parece que somos ciudadanos de segunda. Y nos quedamos cortos, yo creo, porque si hablamos del agua podríamos hablar también del ferrocarril, que nos tienen sin ferrocarril, sin infraestructuras por carretera, sin la potencia eléctrica. Si nos ponemos a ver realmente dónde nos tienen, yo me considero un ciudadano de quinta o de sexta categoría en España, pagando los mismos impuestos que el resto de España. Hay cosas que sinceramente me parece insostenible, Pedro. Pues la verdad es que sí, mire, yo el otro día, como le estaba diciendo, tuvimos una reunión en Belmé, donde pude intervenir, ¿no?, para decirle a la ministra una serie de cosas. Ya aprovechamos y se lo dije, ¿no? Le dijimos, como está claro, que somos una de las comarcas más castigadas socioeconómicamente del país, donde morimos el doble de personas que nacemos. Solamente les recordaba que en Peñarroya, Pueblo Nuevo, hemos perdido más de 1.200 habitantes en los últimos 10 años, según una agencia urbana, lo que da lugar a lo que está claro, a una población envejecida, donde cada vez más adolecemos de esa franja de edad que va de los 16 a los 40 años. Un 24% de nuestra población tiene más de 65 años, una tasa de paro que ha rozado el 37%, lo que supone que triplica la media andaluza, la media española, superando la media andaluza. Y, hombre, después de 150 años de minería del carbón, vemos que nuestro tejido industrial, como usted bien sabe, ha desaparecido, aquel con el que fuimos precursores de la tardía revolución industrial andaluza. Y además, sin haber tenido un nuevo proceso de reindustrialización desde el cierre de la minería del carbón, allá por el horizonte del 31 de diciembre de 2012. Nos quedamos fuera del tercer y del cuarto plan de la minería porque nosotros no teníamos abiertas las minas el 1 de enero como en otras cuencas y comarcas que sí se pudieron beneficiar de lo que era el tercer y cuarto plan de la minería, a los cuales nosotros podíamos acceder de forma extraordinaria, pero que nunca, en verdad, nunca accedimos, ¿no? Es que piense, como yo le decía a la ministra de Izquierda Unida, desde el año 95 hasta ahora hemos perdido 1.300 puestos de trabajo directos, que en minería suponen 5.000 empleos. Sí que eso es insostenible. Y luego el fiasco de la creación de empleo para nuestra zona con los fondos de reestructuración de las comarcas mineras, puede ser, nos deben todavía, se nos adeudan 23 millones a la cuenca del Guadiato de esos fondos MINER, 19 a Peñarroya, Pueblo Nuevo, y eso los dejó en el 2011 el Partido Popular en un cajón. El 20% adicional de los proyectos finalistas que tenía que haber puesto encima de la mesa la Junta de Andalucía nunca más se supo. Y ya les digo, hoy por hoy pues está renaciendo, porque nosotros no vamos a tirar nunca la toalla, están renaciendo la esperanza, aunque con menos fondos, en lo que es los fondos de transición justa, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de presentar proyectos y que se nos concedan más que nada pues para fijar a la población al territorio. Pues me hablaba usted del tren. Hombre, que son 12 kilómetros lo que en la capital, esa infraestructura tan necesaria para vertebrar económicamente nuestra comarca y que sirva de corredor de progreso para relanzar nuestra zona. Está claro, estábamos todos de acuerdo en una moción que se presentó en todas las instituciones, todos los partidos de acuerdo. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se aborda? ¿Por qué no se hace un estudio previo? Y, por supuesto, también le hablé de lo que es el cementerio nuclear. Es que el único cementerio nuclear de España, señora ministra, decía que la ampliación que propone el gobierno, que ha empezado ya, ¿a cambio de qué? Y así se lo dijimos, que es que tenemos una ecotasa que está cobrando la Junta de Andalucía por cada residuo atómico que se mete en ese cementerio y no recibimos ni un euro. Y se están beneficiando, se están repartiendo la limosna 4 pueblos, Alanís, Las Navas, Hornachuelos y Fontovejuna. Nosotros queremos un plan de reconversión industrial o de reconversión energética. Yo creo que eso también entra dentro de lo que es la transición justa. Y bueno, y si hablamos ya del tema sanitario ya comparado, más que con la comarca que es donde nos miramos, ¿no?, que es la comarca de los Pedroches. Hombre, no se puede consentir que una comarca que tiene 52.000 habitantes, como la de los Pedroches, y nosotros 31.000 habitantes, las listas de espera reales sean más cortas en aquella comarca. Es decir, si es para escribir no un libro, sino una enciclopedia para ver esta situación. Y no hay manera de revertirla, o sí hay manera, pero de luego lo que tenemos que tener es más respuesta social.
Bueno, pues esa delegación importante que apenas en unos minutos va a aterrizar en Bruselas, esperemos que sea satisfactoria y se puedan llevar muchas cosas de vuelta para el Guadiato y sobre todo soluciones, que es lo que nos hace falta. Pedro Cabrera, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Peñarroya de Pueblo Nuevo, gracias por atender como siempre si el me micrófono. permite, Sí, claro. Un minuto, vamos, porque evidentemente nuestras propuestas en la rueda de prensa, cuando tengamos la oportunidad de hablar, en cualquier entrevista, hay un decálogo que empieza y encabeza con la construcción urgente de una nueva potabilizadora de agua de última generación en Sierra Bollera, evidentemente construcción de diferentes depuradoras en la zona norte y mejoras de las que tenemos. Habrá que mejorar también, porque son los que vierten más, la depuradora de Pozo Blanco, a crear una depuradora en el Guadarramilla, actuación de la limpieza del cauce también, ¿no? Y ahora una cosa muy importante también que ha dicho usted, que no se paran los vertidos y se sigue contaminando. Y ha habido solamente 8 expedientes, deberían de haber 88. También el sexto punto que llevamos, el cumplimiento de los planes de actuación de la ganadería intensiva, la que más contaminante y la que gasta más agua. Luego la moratoria en instalaciones de macrogranjas, pues inicio también de carácter de urgencia de una conexión, o por lo menos que sea sólida la que se ha hecho, que decía el responsable de la cuenca hidrográfica del Guadiana, que lo hacía, y por penúltimo solicitar la obra de conexión también con Puente Nuevo, que a nosotros nos parece muy bien, que diga el gobierno también que es a largo plazo, pero que ya van tarde, y por último, pues también estudiar la viabilidad de otras conexiones, como con La Serena, etcétera. Es decir, vamos con ilusión, vamos con ganas, vamos con fuerza para exigir lo que justamente nos corresponde, y bueno, ya le dije, como le dije al principio, que ojalá tengamos suerte y este problema se solucione en aras, ¿no?, de la ciudadanía del Guadiato y de los Pedroches. Pedro Cabrera, portavoz en el Ayuntamiento de Peñarroya de Pueblo Nuevo de Izquierda Unida. Gracias por atender, como siempre, los micrófonos de la cadena SER del Guadiato. A vosotros, un abrazo. Llegados a este punto, vamos a hacer un alto en el camino, damos una vuelta por los escaparates del Guadiato, actualizamos noticias de España y del mundo en el boletín de la 1 de la tarde en la cadena SER, y a la vuelta, en la segunda hora de nuestro programa Ser Ciudadanos, con nuestro amigo Paco Baviano, Francisco Pacheco y Emilio Ábalos, y a ver si hemos aterrizado y también podemos entrar un ratito en Ser Ciudadanos. Llegamos al informativo de la 1 de la tarde, siguen en la cadena SER del Guadiato, siguen en Radio Peñarroya.